Olaf Koy se impone en la primera etapa del Tour de Polonia y 14 latinoamericanos estarán en la salida mañana de la Vuelta a Burgos. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta, hoy 4 de agosto. Y lo hacemos con los resultados que nos deja esa primera etapa del Tour de Polonia, en la que se ha impuesto Olaf Koy por delante de Paul Magnier y en la que desafortunadamente Fernando Gaviria se ha quedado sin opciones en un sprint sumamente complejo, como suelen ser estas volatas en el Tour de Polonia. Miraremos también a los 14 latinoamericanos que tomarán la salida mañana en la Vuelta a Burgos, una carrera previa a la Vuelta a España y las posibilidades que tienen algunos de ellos de hacer una buena presentación en esta competición de categoría 2.pro. Comencemos pues con los resultados que nos deja la primera etapa del Tour de Polonia. Al final iba a disputarse al sprint, una volata, estaba todo predispuesto para ello, pero como suele ser últimamente tradicional en las etapas de velocidad en el Tour de Polonia, las caídas fueron protagonistas y de alguna forma desvirtuaron un poco la posibilidad que tenían algunos corredores de intentar hacer sombra al gran favorito, que no era otro que el ganador de la carrera, Olaf Koy. Pues bien, a falta de 1 kilómetro y 800 metros se produjo una caída en la que salieron mal parados varios corredores que tenían que prepararle el sprint, por ejemplo, a Fernando Gaviria, el corredor antioqueño del equipo del Movistar. También se vio afectado el equipo del Lidl Trek, que traía a Teutenberg como su baza para el día de hoy. Y por supuesto lo que vino después fue un sprint sumamente nervioso, con muchísimos problemas. Brennan terminó cerrando a Fernando Gaviria, que tuvo que hacer una maniobra para no irse al suelo. Hubo situaciones con los corredores del Education First, el campeón estonio que también casi se va al suelo. Al final una situación sumamente complicada en la que el mejor parado fue el corredor del Visma Lease que hizo pues una aproximación y un ataque definitivamente con ventaja sobre el resto de sus contrincantes y logró sacar media rueda, un poco más, a Paul Magnier, que hacía de alguna manera en vano el trabajo que habían realizado sus compañeros de equipo durante toda la etapa para estar preparando precisamente la llegada de Paul Magnier e intentar sorprender a la bala de Olaf Koy, el corredor del Visma. Esto al final no se produjo y pues el primer líder de la carrera no es otro que Olaf Koy. El primer líder de la montaña va a ser Bauke Mollema, que consiguió puntuar en una pequeña tachuela que estaba en el recorrido de esta etapa polaca. Veremos mañana, cuando ya la cuestión es un poco más dura, varios pasos de segunda categoría, qué opciones tendrán los corredores más clasicómanos y con más potencia. Entre ellos, pues Daniel Felipe Martínez, que es uno de los importantes representantes del equipo del Bora Hansgrohe, o también de Juan Guillermo Martínez, el jovencísimo ciclista del Picnic Nederlanden Post, que está también en esta competición, como les habíamos mencionado también, conjunto a Fernando Gaviria. Son los 3 latinoamericanos que participan en esta competición en Polonia. Damos el salto a lo que se va a vivir a partir de mañana con la Vuelta a Burgos, que es una carrera de categoría .pro y que comienza desde Olmillos de Sasamón con esa primera etapa en la subida al Castillo de Burgos, una llegada muy tradicional en la que han ganado entre otros Santiago Buitrago. Es una subida bastante explosiva al final de la etapa y contamos en esta oportunidad con 14 ciclistas latinoamericanos que tomarán la salida. Es importante, y vamos a echar un vistazo a las opciones que tienen corredores como por ejemplo Mikel Landa, que vuelve después de su terrible accidente del Giro de Italia, vuelve a esta Vuelta a Burgos con la mirada puesta en la Vuelta a España. Tenemos también a corredores que tienen como objetivo la preparación precisamente para la ronda española y otros que vienen con la idea de hacerse
con esta competición que cada día goza de más prestigio, sobre todo en esa etapa final de la subida a la Laguna de Neila. Iniciamos el repaso de los latinoamericanos con la presencia de 7 corredores colombianos que estarán tomando la salida, entre ellos pues Egan Bernal y Nairo Quintana, que de alguna manera son los que encabezan ese pelotón de 7 colombianos que hacen que la carrera sea sumamente atractiva. No en vano ellos han sido grandes protagonistas de la misma, y junto a Iván Ramiro Sosa, por ejemplo, que la ha ganado 2 veces, pues siempre han dejado muy buen sabor de boca en esta competición que se desarrolla desde mañana y hasta el próximo sábado en estas tierras burgalesas, que son un muy buen aperitivo de lo que se va a ver posteriormente en la Vuelta a España, que recordemos este año se corre prácticamente en el norte de la península. Así que importante esa presencia de estos corredores colombianos, que en cabeza del propio Nairo y de Egan Bernal pues van a poner colorido a la competición que comienza mañana. Por el Ecuador tenemos 3 representantes, en los que tal vez el más destacado sea el corredor del XDS Astana, Harold Martín López, que viene también con muchas intenciones de dar batalla, especialmente en la etapa de mañana y la del próximo sábado, que son las más propicias para este corredor, que ha venido poco a poco también incrementando su presencia en competiciones de cada vez más calado y más exigencia en el calendario de la UCI. Así que importante también la presencia de Colombia y Ecuador. Entre los dos suman 10 representantes. Y los otros 4 son pues Abner González de Puerto Rico, estará Eric Fagundes, el corredor uruguayo del equipo de Burgos Burpelet, junto a Sergio Chumil, que es el corredor guatemalteco, que también forma parte de esta organización que corre en casa. El Burpelet Burgos BH es el equipo de la región. Y por último pues tenemos a la gran atracción, que no es otro que Isaac del Toro. El corredor mexicano del equipo del UAE será uno de los principales favoritos para hacerse con la carrera. Ayer consiguió ese triunfo, como les hemos mencionado, en Guecho, haciendo un alarde de fuerza y potencia. El día anterior en la Clásica San Sebastián fue un protagonista importantísimo, pese a que se quedó sin piernas a falta de pocos kilómetros para la línea de meta, y sin embargo fue quinto. Es decir, que es un portento de la naturaleza, y tendrá en esta Vuelta a Burgos la oportunidad nuevamente de foguearse en una carrera por etapas, porque recordemos que Isaac, con sus 21 años, todavía tiene que ir pasando poco a poco escalones para ir ascendiendo en su propia formación. Ya no hablamos ni siquiera de las posibilidades que tiene o no de formar parte del equipo de corredores que van a liderar competiciones dentro del UAE. Es él el que tiene que ir poco a poco también asumiendo esos roles, aprendiendo, desenvolviéndose en un pelotón, aprendiendo a dosificar las fuerzas, a ser lógicamente veterano en algunas decisiones. Y esto se consigue solamente haciendo carreras, y haciendo carreras exigentes como las que hemos visto en días pasados y como la que vamos a ver a partir de mañana con esta Vuelta a Burgos. Así que gran representación latinoamericana. Esperemos que haya mucha suerte para todos ellos y que alguna alegría nos deje esta edición de la Vuelta a Burgos. Mañana, como les decimos, esa carrera con salida de Olmedillo de Sasamón, un territorio bastante quebrado, más bien para clasicómanos, y que, como les hemos dicho, es una etapa que ya en el pasado ganó, por ejemplo, Santiago Buitrago. Es decir, que es muy propicia para este tipo de corredores que tienen mucha fuerza, mucha potencia y que se desenvuelven también en las montañas. Todo esto lo estaremos viendo a partir de mañana, y continuaremos también con el Tour de Polonia. Y no me resta más que invitarlos a que nos sigan acompañando en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.